Antes de comenzar con nuestra temática, este tema de funciones y gráficas, vamos a empezar con algunos conceptos preliminares que de alguna manera deberíamos tener para poder comenzar esto. Conceptos que podríamos haber visto en el colegio. Y bueno, quiero que recordemos algunas cosas de estas, que queden algunas cosas consolidadas. Algo que sería bueno para empezar es que en esta parte del texto hay una autoevaluación. Y esa autoevaluación prácticamente lo que indaga es algunos conceptos básicos que deberían analizar porque hay algunas propiedades que a veces podrían considerar que son verdaderas y puede que no lo sean. Bien, por poner un ejemplo, miremos la pregunta 11. Pregunta, estos son números reales. Si A y B son números reales, de manera que A es menor que B, entonces A cuadrado es menor que B cuadrado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Falso, falso, bro. Falso. Deme un ejemplo. Por ejemplo, si A es menos 4 y B es 2. Y B es 2. Vale. Entonces, menos 4 es menor que 2. Esto es cierto. Lo que concluye esta afirmación es que el menor al cuadrado debe ser menor que el mayor al cuadrado, ¿cierto? Que el mayor al cuadrado, pero el menor al cuadrado, en este caso 16, ¿y será que esto es menor que 4? Entonces, esto de acá no es cierto. Bien. Cositas como esta es importante que ustedes indaguen si son verdaderas o no, porque más adelante lo ideal es que no cometamos este tipo de errores. Cuando estamos trabajando con desigualdades, qué tipo de cosas podemos hacer en desigualdades, qué no podemos hacer allí. Y por ejemplo, esta propiedad es falsa, pero si ahora yo reescribo esta de la siguiente manera, vamos a ponerle una condición. Vamos a poner lo siguiente, sean A y B números reales positivos. Si son números reales positivos, en esta parte preliminares también vamos a hablar de lo que es la notación y algo de conjuntos numéricos. En estos números reales, si son positivos, esta propiedad es verdadera. Si son positivos, esto es verdadero. Y de hecho, si son positivos, eh, la proposición inversa también es correcta. Es decir, si A y B son positivos y yo tengo que A cuadrado es menor que B cuadrado, entonces A es menor que B. Ojo, si son positivos, ¿bien? Si A y B son positivos. Si A y B no necesariamente son positivos, también esta propiedad puede llegar a ser falsa. Entonces vamos dentro de los preliminares a incluir la parte de desigualdades. Vamos a incluir un poco de operaciones con fracciones, propiedades de potenciación, ¿bien? También desigualdades con valor absoluto, para recordar algunas cosas de estas. La idea es que en buena medida, nosotros para comenzar con el estudio de lo que es este curso de cálculo, deberíamos saber varias de estas cosas. Algunas de pronto por ahí las vamos a ver de todas formas, pero otras es necesario que nosotros las sepamos. Por ejemplo, acá esto habla de lo que es el plano cartesiano. Acá, pregunta 25, ¿cómo se halla un punto medio de un segmento dado dos puntos? Bien, acá también este es de punto medio. Como por ejemplo se grafican algunas cosas. Si tengo un punto, ¿cómo grafico un punto simétrico con respecto a un eje, al otro, al origen? Bien. ¿Cómo encontrar algunas intersecciones de gráficas? Algunas cosas sobre el plano cartesiano, un poco de geometría analítica.
¿cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, con la ecuación de una circunferencia, cosas de ese estilo, cosas de ese estilo. Por ejemplo, esta, dice ¿cuál? La 32. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones describe mejor el círculo de la figura que está a la izquierda? Los símbolos A, B, C, D y E representan constantes diferentes de cero. Representan constantes diferentes de cero. Hay algunas que uno puede descartar. Por ejemplo, la D. ¿Por qué? Porque la ecuación general de una circunferencia, ¿cómo es? La ecuación general de una circunferencia, perdón, la ecuación canónica es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Bien? Entonces, si uno observa esta forma, bueno, y a partir de esto uno puede extraer el centro de la circunferencia que es de coordenadas hk. Cuando ustedes observan esto, esta opción D, acá nos está diciendo de alguna manera que esta circunferencia está centrada en el origen, es decir, está centrada en el 0, 0. Y el 0, 0 no es el centro de esa circunferencia. Entonces esta queda descartada. Queda descartada la D. Por la misma razón queda descartada la E, porque al tener solamente y cuadrado, ¿qué quiere decir? Que la circunferencia estaría ¿sobre quién? Estaría sobre el eje, perdón, el eje X, ¿sí? Es decir, el centro sería la forma h, 0. Estaría por acá en el eje X, el centro, y tampoco está descartada esta. Por ejemplo, la C no es tan sencillo de descartar. Ahorita vemos qué pasa con la C. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en, la, en el ítem A? ¿Qué pasa con el A? ¿Podría ser o no podría ser? ¿O por qué la descartaríamos la del ítem A? A ver, la de ese ítem A se puede descartar porque no se puede descartar. Yo digo que se puede descartar porque, Sí se puede descartar ¿por y qué? no sería la B. Pues porque por la fórmula que nos dio acá del círculo, Sí. de la canónica, pues dice que H menos, X menos H, entonces ahí pues se podría reemplazar la H por la A, ¿no? Y pues se resuelve eso. No necesariamente reemplazarla por la A. O sea, esto no debe ser precisamente lo que acompaña aquí estas variables. Ah, Porque observe, cuando uno resuelve esto de acá, ¿qué queda? Queda x al cuadrado menos 2xh, ¿cierto? Más h al cuadrado. Y la otra partecita, ¿cómo queda? Queda más y cuadrado menos 2k por y más k cuadrado. Y acá r al cuadrado. Por ejemplo, si yo multiplico toda la ecuación por a, esto sí es importante. Si yo multiplico toda la ecuación por esta cantidad a, ¿cómo quedaría? Acá esto quedaría, en particular, lo que quiero mostrar es que quedaría este multiplicado por a y el y quedaría multiplicado por el mismo a, el y cuadrado. Es decir, el ítem a se descarta. ¿Por qué? Porque acá no dice que estos deban ser iguales. Estos se descartan. Esta se descarta por esa razón. Todo va a quedar multiplicado por a. Cuando yo multiplique por a toda la ecuación, va a quedar todo esto multiplicado por a, en particular el x al cuadrado y el y cuadrado. Es decir, que el b tiene esa característica. El c también tiene esa característica. Ahí es donde quedan estas dos opciones que son tal vez en las que hay que pensar algunas cosas más, en las que puede ser un poco más complicado decidir cuál de las dos es. A ver, ¿qué ocurre? Cuando uno tiene
Cuando uno tiene esta expresión como la del tipo C, esta expresión del tipo C, para poder escribirlo de esta manera, como tal cual como está escrita la forma canónica, debería ser algo de completar trinomios cuadrados, ¿sí? Completar ese trinomio al cuadrado. Si ustedes observan, la única diferencia que hay entre estas dos es esta cantidad E. Es esa cantidad E. Pero cuando nosotros tomamos esa cantidad E, ¿cómo va a surgir esa cantidad E? A ver, yo en esta respuesta diría que podría ser cualquiera de las dos. Podría ser cualquiera de las dos, tal vez me inclino un poco más por la B. ¿Por qué? A ver, me inclinaría un poco más por la B porque tiene esta cantidad E. Y acá en la C deberíamos ver si efectivamente para una ecuación de este estilo, donde el centro está en el primer cuadrante, precisamente estos valores de acá se simplifiquen con el radio. ¿Bien? Se simplifiquen con el radio. Es decir, tendría que ser tan preciso que estos valores se deben simplificar con el radio al cuadrado. Es decir, el h cuadrado más el k cuadrado deben ser igual a menos el radio al cuadrado, ¿sí? Es decir, cuando pase el radio al cuadrado a restar, debería restar esas dos constantes y solamente quedar de esta forma. Eso es bastante específico y yo por eso tal vez me inclinaría más por la B que por la C, pero eventualmente la C sí podría ser una opción, a menos de que haga tal vez más cuentas. Bueno, hay preguntas de este estilo. Hay preguntas que como estas son de razonamiento. ¿Qué necesito conocer? Necesito conocer cómo es la ecuación de una circunferencia. Es decir, hay varias cosas que deberíamos repasar. Varias cosas que deberíamos repasar. Acá hay algo más de geometría analítica. Cómo encontrar, por ejemplo, la intersección entre una circunferencia y una recta. Algunas cosas más. Ecuaciones de rectas. Algo de trigonometría. Algo de expresiones logarítmicas. De usar propiedades de logaritmos. Sin embargo, lo que son las propiedades de logaritmos la vamos a ver en funciones logarítmicas. Lo que son algunas propiedades de trigonometría la vamos a ver en funciones trigonométricas. Y bueno, por ahí vamos a repasar algo de funciones lineales, de funciones cuadráticas. Pero hay algunas cosas que no vamos a repasar a lo largo del curso. Entonces, yo sí les recomiendo y sería muy bueno que usted se tomara un tiempo, tal vez, no sé, el fin de semana, y se diera la tarea de responder estas preguntas, que están en esta parte de la autoevaluación. Están las primeras páginas del texto guía. Y resolviendo entonces esa autoevaluación, puede indagar con respecto a propiedades o a temas que no tenga muy frescos. Por ejemplo, veamos la pregunta 12. Esa pregunta 12. ¿Será que esa pregunta 12 es falsa o es verdadera? ¿La raíz cuadrada del cuadrado de menos 9 es menos 9? Verdadero, ¿Verdadera? Bueno, claro. de hecho esta es falsa. Es falsa. A ver, les digo por qué. Si usted observa lo que está escrito aquí, esto que está escrito aquí no es una propiedad que tal vez se recuerde mucho, pero si usted hace la raíz cuadrada de una cantidad x al cuadrado, esto es una forma alterna de definir el valor absoluto de x. Bien, es una forma de definir el valor absoluto de x. Y acá realmente hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que uno se ve tentado a hacer aquí es algo que ustedes dicen, bueno, cancelo la raíz con el cuadrado. Ese cancelo realmente no es que cancele algo, ¿sí?
No es que yo cancele algo. Es algo que, bueno, coloquialmente se dice, tal vez allá en el colegio, pero son cositas que acá ya no podemos trabajar tan a la ligera, porque aparecen cosas como esta. Si uno lo ve en notación de potencia y usa propiedades de potencia, también puede llegar a una confusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto mismo lo puedo escribir como x al cuadrado, todo elevado a la 1 medio, que sería la raíz. Si multiplico yo los, bueno, utilizando propiedades de potencia, esto sería lo mismo que x elevado a la 2 por 1 medio, es decir, esto es x a la 1 y por lo tanto es x. Y si ese x vale menos 9, entonces todo esto sería menos 9 también, si uso propiedades de potencia. Entonces ahí empiezan a ocurrir cosas que pueden empezar a llegar a confundirnos. ¿Por qué? Porque si yo ahora hago el proceso, ¿cierto? Si yo ahora hago ese proceso paso a paso, es decir, resuelvo primero el cuadrado de lo que queda adentro, tengo acá 81 y ahora raíz de 81 es 9. Es decir, por un lado estoy obteniendo 9 y por otro lado estoy obteniendo menos 9, pero 9 no es igual a menos 9, ¿cierto? No son lo mismo. Entonces, ¿cómo así que ese proceso o esta expresión tiene dos valores diferentes? No, no es que tenga dos valores diferentes. Es cómo estoy haciendo yo las cuentas. ¿Bien? ¿Cómo estoy concibiendo yo las propiedades? ¿Cómo estoy concibiendo yo las propiedades? Si ustedes revisan, para estas propiedades hay que tener mucho cuidado con lo que está ahí por dentro. Esto funciona muy bien cuando lo que está por dentro es positivo. Cuando es negativo, no. ¿Por qué? Precisamente por, ¿qué pasa si yo ahora cambio el orden de la cuenta y hago esto? Raíz cuadrada de menos 9 elevado al cuadrado. Inicialmente tengo un problema. ¿Cuál es ese problema? Que raíz cuadrada de menos 9 no es un número real. ¿Sí? Eso no es un número real. Entonces aquí dos opciones. Si de pronto yo me guío por la propiedad de la potencia, me veo tentado a responder con que eso es menos 9. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? A ver, si nosotros somos un poco más estrictos, raíz de menos 9 realmente es 9 por la unidad imaginaria, esto lo van a ver en álgebra, al cuadrado. Es decir, esto es, perdón, es raíz de 9 por la unidad imaginaria. Es decir, la raíz de 9 al cuadrado es 9 y la unidad imaginaria al cuadrado es menos 1. Es decir, efectivamente esto es menos 9. Efectivamente esto es menos 9. ¿Bien? Es decir, en este caso, sí se cumple, que da menos 9. Pero en el otro caso, no. Aquí hay que tener muchísimo cuidado y por eso hay que ir agregando cositas a lo que nosotros ya conocemos. Y a ver, les voy a mostrar por acá un ejemplo en el cual hay que tener cuidado en el momento en el que se hacen manipulaciones algebraicas. Hay que estar muy atento precisamente a las propiedades, ¿no? Por ejemplo, esto lo puedo argumentar desde el punto de vista de los números complejos, Pero en los números reales, resulta que en los números reales raíz de menos 9 ni siquiera existe. Por lo tanto, esto no tiene solución. Ojo, en los números reales, haciéndolo paso a paso, no tiene solución. ¿Bien? En los números complejos, a través de números complejos, se cumple la propiedad. Entonces, mucha importancia tiene decir dónde estoy tomando yo los números. Les digo lo siguiente. Por ejemplo, quiero analizar esta propiedad. Voy a escribirlo de esta forma. Para todo número A existe un número B
tal que A por B es igual a 1. ¿Esto es falso o es verdadero? Para todo número A existe un número B tal que A por B es igual a 1. ¿Falso o verdadero? Verdadero. No sería el inverso. El inverso multiplicativo, ¿cierto? Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces ahora pregunto yo. Están diciendo que es verdadero. ¿Qué pasa si A vale 0? Si A vale 0, ¿quién es B? Ninguno. No existe, ¿cierto? Si A vale 0, no existe ningún número que al multiplicarlo por 0 me dé 1. Es decir, que esto es falso. Porque dice para todo número, pero ojo, además, yo no estoy diciendo los números de dónde viven. Esto es muy importante también. Porque si suponemos que yo digo, bueno, vamos a poner ahora aquí, para todo A en los reales y todo B, existe un número B en los reales, también voy a escribirlo así, existe un número B en los reales, esta que estoy escribiendo acá es falso, ¿vale? Esto es falso. ¿Por qué? Porque si A vale 0, no existe ningún B. Y realmente es el único ejemplo que muestra que la propiedad es falsa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo ahora digo que A es un número real positivo? ¿Qué pasa si A es un número real positivo? Se vuelve verdadero, ¿no? Exactamente. Ahora la propiedad que antes era falsa en los reales, ahora es verdadera. Entonces estas propiedades deben vivir o deben regirse por las leyes de cierto universo. El universo está dado por dónde viven los números. ¿Bien? Está dado por dónde viven los números. Ahora esto es verdadero. Es verdadero porque son números positivos. Pero ¿qué pasa si además yo sigo manteniendo que sean positivos? Pero voy a cambiar esto así. Voy a cambiarlo de esta manera. ¿Qué pasa si A pertenece ahora a los enteros, a los números enteros positivos? Y B es un número entero cualquiera o incluso puedo permitir que sea un número real. No, mentiras. Vamos a mantener A entero positivo y B un número entero. ¿Esto es falso o es verdadero? Si A es un número entero, ¿será que existe otro número entero tal que A por B da 1? No, entero no. Entero no, ¿cierto? Entonces, esta propiedad es falsa. Esta que estamos escribiendo ahora es falsa. Vean la importancia de identificar el conjunto en el cual estoy tomando los números. No es lo mismo tomar estos números en los reales que tomarlos en los reales positivos o que tomarlo ahora en los enteros. No es lo mismo. Y de hecho, si ustedes observan, el resto de la frase no la estoy cambiando. El resto de la propiedad no la estoy cambiando. Lo único que estoy cambiando es dónde viven los números. Por eso, esta propiedad que está acá será falsa, así tal cual. La que habíamos escrito hace un rato, es decir, raíz cuadrada de menos 9, todo elevado al cuadrado, es igual a menos 9, también es falsa. ¿Por qué? Porque es falsa en los reales. En los números complejos es verdadero. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Depende de dónde vivan los números, una propiedad puede ser falsa o puede ser verdadera. Así como la primera, esta número 11. En los números reales es falso, pero en los números reales positivos, si A y B son reales positivos, se vuelve una propiedad verdadera. ¿Bien? Se vuelve verdadera. Entonces, no solamente necesito poder indagar sobre las propiedades, sino debo indagar sobre las propiedades teniendo muy presente
teniendo muy presente dónde viven los números. Eso es supremamente importante. Supremamente importante lo que estamos diciendo allí. Y les repito, esto que tenemos escrito acá, sí, esta propiedad de hecho, es una definición. Si X es un número real cualquiera, entonces la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado, esto se define como el valor absoluto de X, ¿vale? Es el valor absoluto de X. Este valor absoluto se puede definir de manera algebraica así, y más adelante vamos a ver que se puede definir como una función por partes de otra manera. ¿Vale? Entonces, por eso necesitamos que estos conceptos los tengamos claros, muchachos. Tengamos claros muchos de estos conceptos, muchas de estas propiedades y sobre todo teniendo en cuenta dónde viven. Dónde viven. Entonces vamos a empezar hablando un poco, ya lo que queda allí en la autoevaluación, se los dejo a ustedes para que sigan indagando con respecto a esas propiedades. Hay algunas que pueden parecer sencillas en el sentido que son bastante naturales. Por ejemplo, si ustedes miran la propiedad 2, es otra propiedad de potencias. Y uno dice, bueno, tengo a elevado a la 4 tercios y todo elevado a la 3 cuartos. Es decir, esto por propiedad de potencias se multiplica así y por lo tanto queda a la 1 y eso es a, ¿cierto? Eso va a ser cierto, pero ¿por qué? Porque a es positivo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa si A llega a ser negativo? Ahora voy a reescribir esto en notación, sobre todo la primera, esto que está acá al principio, lo voy a reescribir en notación de raíz. Acá nosotros tenemos precisamente ¿qué? Tenemos la raíz cúbica de A elevado a la 4, ¿cierto? Pero todo esto está encerrado ¿en qué? Potencia 3 cuartos es la raíz cuarta de eso elevado al cubo, ¿cierto? Esto es raíz cuarta de todo esto elevado al cubo. Si ustedes utilizan, por ejemplo, algunas propiedades, ¿cómo? ¿Qué propiedades? Bueno, tenemos acá, si esto está acá elevado al cubo, raíz cúbica, dice, bueno, simplifico eso, ya sabemos que hay que tener cuidado con eso. Y luego queda raíz cuarta de a la 4, es decir, va a quedar a. Pero volvemos al mismo problema del menos 9. ¿Qué pasa si a, por ejemplo, vale menos 1? Resulta que cuando yo hago toda esa cuenta, no me va a dar menos 1. ¿Por qué? Porque si yo lo hago paso a paso, ¿qué ocurre? Cuando hago acá menos 1 elevado a la 4, ya tengo una cantidad positiva. Raíz cúbica de una cantidad positiva es positiva, elevado al cubo sigue siendo positivo y elevado a la 4 sigue siendo positivo. Es decir, no hay modo de que me dé algo negativo. Por eso esta propiedad es verdadera. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que A es positivo. ¿Bien? Que A es positivo. Eso que habíamos dicho entonces hace un momento, raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x, sí. ¿Pero cuándo? Si x es positivo. Si x es positivo, raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x, esto es verdadero. Si x es negativo, esto es falso. ¿Bien? Entonces es importante indagar en esas operaciones. Mirar las propiedades, ver que no se debe cumplir cualquier propiedad para cualquier número. Entonces, saber cuándo se cumple para qué números. Y vamos a hablar entonces un poco de lo siguiente. Vamos a empezar con algo de notación. Empezar con algo de notación y algunas cosas de conjuntos numéricos. Y luego pasamos a hablar
con respecto a propiedades de suma, resta y en general operaciones con fracciones, propiedades de potenciación, algunas propiedades en desigualdades, trabajar con lo que son desigualdades, desigualdades con valor absoluto. Tal vez eso nos tome lo que queda de esta clase y la próxima clase. Yo prefiero que nos gastemos un poquito de tiempo ahora y dejemos bastante claro cómo podemos hacer algunos procedimientos y qué procedimientos son incorrectos y no empezar directamente con el tema y irnos tropezando a cada rato de pronto por no tener eso muy claro, ¿ok? Entonces empecemos aquí con notación. Notación y terminología. Y vamos a hablar inicialmente con respecto a la notación de algunos símbolos. Entonces empecemos acá primero con algunos símbolos. Y entonces ustedes me van diciendo si lo conocen, no lo conocen, cómo se lee. Tenemos algunos símbolos como el siguiente. Este símbolo que está acá, ¿cómo se lee? Pertenece. Pertenece. Perfecto. Vamos a poner aquí, se lee. Entonces este símbolo se lee como pertenece. Pertenece a. Tenemos otro símbolo, este que está aquí, es como una A mayúscula al revés. Este se lee como para todo. O también en algunos casos podemos leerlo como para cada. Y hay diferencias. Ya vamos a ver cuándo se debe leer como un para todo y como un para cada. Esta al revés se lee como un para todo. Tenemos estos son algunos símbolos. El primero es conjuntista. Estos otros dos son símbolos de cuantificación. Este que es como una E mayúscula al revés, ¿cómo se lee? ¿Existe? Perfecto. Se lee como existe. Este lo vamos a usar, por ejemplo, en algunos casos, en los límites, sobre todo. No tanto para decir que existe, sino para decir que no existe. Entonces, por ejemplo, tenemos este así. ¿Cómo se lee ese así? Se lee como no existe. Y es similar a cómo se va a leer este. Pertenece, tachado, ¿cómo se lee? Como no pertenece. No pertenece a. ¿Bien? Por ejemplo, el 1/2 no pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Bien? Se leería eso así. Más símbolos. Por ejemplo, en el existe no es usual que vean algo de este estilo, pero ese símbolo como tal existe. Este se lee como existe único. Existe único. ¿Bien? Normalmente este símbolo no se usa mucho porque muchas de las propiedades no son con respecto a únicos elementos que cumplen la propiedad. Pero hay propiedades así. Hay propiedades así. Por ejemplo, hace un momento estábamos diciendo que si A y B eran números reales, entonces para todo A existía un número B tal que A por B era 1. Y eso no era cierto, porque cuando A valía 0, eso no se cumplía. Entonces uno podría escribir una propiedad como esa, que tal vez no es de mucha utilidad, pero podríamos escribirla. ¿Cómo sería esa propiedad? Entonces vamos a decir lo siguiente. Sean A y B
números reales. A y B que pertenecen al conjunto de los números reales. Vamos a decir lo siguiente. Existe un único A que pertenece a los reales. Ya vamos a introducir más términos. Por ahora voy a escribirlo así. Tal que, vamos a decir lo siguiente. Para todo B que pertenece al conjunto de los números reales, y tenemos lo siguiente. Se tiene que A por B es diferente de 1. Observe, A y B son números reales. Existe un único número real, tal que para cualquier número real B, se cumple que A por B es diferente de 1. ¿Cuál es ese número real? El 0. El 0 es el único número real, tal que si yo pongo acá ese número real y el B lo pongo a variar en todos los reales, los resultados siempre me van a dar diferentes de 1. Es el único número que cumple eso. Acá tenemos entonces alguna notación que ya estamos utilizando. Como les digo, este existe único no se utiliza mucho porque normalmente las propiedades que son de bastante utilidad no son propiedades donde exhiba un único elemento. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Seguimos entonces. Hay algunos símbolos que se usan más de manera conjuntista. Por ejemplo, este símbolo se lee como en conjuntos, se lee como contenido en, un ejemplo de esto, tenemos dos conjuntos, esto se lee A contenido en B, A contenido en B. Y hay ciertas diferencias con lo siguiente. Un contenido pero con un símbolo de igualdad, es decir, como con una rayita abajo. Esto lo que quiere decir, no es que se lea diferente, pero tiene una connotación diferente. Contenido en, y voy a poner acá entre paréntesis, con posibilidad de ser igual. Bien, es decir, si yo escribo A contenido en B con esta rayita, es que lo que digo es, el conjunto A está contenido en el conjunto B o incluso puede llegar a ser el conjunto B. ¿Ok? E incluso puede llegar a ser el conjunto B. ¿Tenemos alguna otra? Por ejemplo, este al revés realmente se utiliza poco porque se utiliza más el contenido. Este se lee realmente de la siguiente manera. Conteniendo A. Por ejemplo, si yo escribo A de esta manera B, lo que estoy diciendo es que A está conteniendo a B. Pero realmente cuando uno tiene una expresión de este estilo puede voltearla como si fuera una desigualdad. Es decir, la reescribo así como B contenido en A y es lo mismo. Por esto este símbolo no se utiliza mucho, pero existe. Entonces lo escribimos ahí por si en alguna ocasión ustedes ven un texto que escriba de esta forma. Seguimos con la parte conjuntista. Este símbolo, que es una barra vertical, se lee como, bueno, tanto este como dos puntos dentro de un conjunto, se lee como tales que. Se lee como tales que. Es decir, que aquí, ese tales que, este tal que, yo podría haberlo cambiado por dos puntos o por una barrita inclinada. Pero se utiliza no tanto en un parafraseo, sino en conjuntos. A ver, por ejemplo,
Yo voy a definir el conjunto A de la siguiente manera. Y acá voy a escribir de una vez algunas cosas. Cuando voy a definir un conjunto, se usan llaves, como estas que estoy poniendo aquí. No se usan paréntesis ni corchetes, nada diferente. Se usan llaves. Y por ejemplo, acá voy a escribir lo siguiente. X que pertenece a los reales, tales que, vamos a decir, X es positivo. ¿Cómo se lee este conjunto? ¿Cómo se lee esto que tengo escrito? A es el conjunto de todos los números reales, tales que X es positivo. Así se lee ese conjunto. Estos dos puntos se leen como tales que. También se puede escribir entonces con una línea. Así, X en los reales, tales que X es positivo. Bien. Aquí en este contexto es que esta línea y estos dos puntos se lee como tales que. No tanto en un parafraseo como está acá, porque de hecho puede llegar a ser confuso. Se utiliza sobre todo en los conjuntos, cuando escribimos conjuntos por extensión, perdón, por comprensión. Ya estamos viendo entonces también los conjuntos se escriben usando llaves al inicio y al final. A ver, hay un par de símbolos también en conjuntos, estos dos, ¿cómo se leen? Este hace las veces del conector O y este hace las veces del conector I. ¿Por qué se hace el uso de esto? Ya les voy a mostrar por qué. Y suponga también, bueno, ¿cómo se escribe? Bueno, se escribe de esta manera, es como una V. Normalmente eso se escribe pequeño. Se escribe pequeño y con una barra abajo. ¿Esto qué es? Es una O tildada. Es una O exclusiva. Es decir, que excluye cosas. ¿Cómo funciona la O exclusiva? Si yo le digo a usted, por ejemplo, hágame el favor y va a la tienda y trae un pan o un bocadillo, y usted va y trae las dos cosas, ¿lo hizo bien o no? ¿Siguió las instrucciones? ¿Por qué? Porque lo puso a escoger entre el pan o el bocadillo. No, yo no lo estoy poniendo a escoger. Le digo, tráigame un pan o un bocadillo. Lo que pasa es que en el lenguaje verbal no es fácil de identificar eso. Porque uno, ¿cómo diría? Tráigame el pan o tráigame un bocadillo, pero no me traiga las dos cosas. Uno diría tal vez así. Pero en el lenguaje escrito, cuando ustedes vean una O tildada, eso es una O exclusiva. ¿Bien? Cuando uno dice, por ejemplo, es blanco o negro. No puede ser ambas a la vez. ¿Sí? A no ser de que sea la camisa de la Juventus, pero no estamos hablando de eso. Vamos a decir una situación. Es como, por ejemplo, lo de falso o verdadero. Creo que eso podría ser mejor. Falso o verdadero. Eso lleva O tildada. ¿Por qué? Porque es una o es la otra. Pero no puede las dos a la vez. Las dos a la vez no me sirven. Eso es una O exclusiva. Si yo, por ejemplo, le digo, tráigame una camisa que sea, y lo escribo así, que tenga blanco o negro, y usted me trae la camisa de la Juventus, está perfecto. ¿Por qué? Porque no es exclusiva. ¿Tiene blanco? Sí. ¿Tiene negro? También. Es decir, cuando usted tiene una O que no es tildada, pueden ocurrir las dos cosas. O sea, si ocurren las dos cosas, se está cumpliendo con la instrucción. ¿Cuándo no se cumple con la instrucción? Cuando es una O tildada. Eso es una O exclusiva. Por ejemplo, cosas que son exclusivas.
Pero, bro, Veamos en el contexto matemático. Si X es un número real con X diferente de 0, entonces, mucha atención, X es positivo o X es negativo. ¿Cierto? Exclusiva, porque o es una o es la otra. No puede ser las dos a la vez. No puede ser las dos a la vez. Pero, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente. Si X es un número entero positivo, veamos. Entonces, X, o bueno, vamos a ponerlo de esta forma. X entero. Entonces, algo que también es exclusivo, X es par o X es como impar. Son cosas que se excluyen. Una excluye la otra. profe, pero sigue siendo diferente, o al menos en el caso de blanco o negro, porque blanco o negro sigue siendo un producto que por casualidad integra al otro, pero cuando son productos comestibles individuales, pues uno no puede contener al otro, entonces ya uno está yéndose por dos. Lo que le digo, o sea, si es en lenguaje hablado, es muy difícil identificar una O exclusiva, ¿sí? Si yo le digo a usted, tráigame un pan o un bocadillo y usted me trae ambas cosas, está bien. Porque en el lenguaje natural, en el lenguaje verbal, la O exclusiva no se siente, ¿sí? No se siente en como yo digo las cosas. Por eso en lenguaje natural y lo que nosotros tenemos interiorizado como una O es una O exclusiva, pero no es así. No es así. Es decir, si yo ahora le doy la instrucción escrita, y le escribo así, traiga un pan o un bocadillo, y usted trae ambas cosas, está bien. Cumplió con lo que yo le pedía. Cumplió con lo que yo le pedía. Sin embargo, si está escrito y esto está tildado, usted debe traer solamente una de esas dos cosas. Una de esas dos. No puede traer las dos porque ahí sí no está cumpliendo con la instrucción. Y si llega sin ninguna, también está mal. Bien, lo que le digo, en lenguaje verbal, lo que nosotros tenemos interiorizado, cuando alguien nos da una instrucción con un O, lo entendemos como una O exclusiva, ¿sí? Porque tal vez para nosotros es así, pero en el lenguaje escrito, lo que es escrito, cuando ustedes lean un texto y esa O no está tildada, es que pueden ocurrir ambas cosas. Pueden ocurrir ambas cosas, ¿bien? Y no pasa nada. Para que no ocurran ambas cosas, ahí es donde tiene que ir una O tildada. Si yo, por ejemplo, le digo a usted, entrégueme esa tarea hoy, o entréguemela mañana, o entréguemela pasado mañana. ¿Qué le estoy dando? Le estoy dando una opción para que me la entregue cualquiera de los 3 días. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que ahí, en ese lenguaje verbal, no es necesario ni siquiera hacer aclaración que me la entregue uno de los 3 días, porque si usted me la entrega alguno de esos 3 días, cumple con la instrucción. Pero de hecho queda abierta esa posibilidad. Si usted me la entrega una parte hoy, una parte mañana y una parte pasado mañana, ¿se salió de los plazos? Supongo que tiene que entregar 3 tareas y yo le digo, las tareas me las puede entregar hoy o mañana o pasado mañana. Si usted entrega una tarea hoy, una tarea mañana y una pasado mañana, ¿está haciendo algo mal? No. No, ¿cierto? Está entregando en los plazos que yo le doy. Entonces observe que aunque acá estoy usando la O, verbalmente, usted entiende que no está mal
que utilice las tres opciones, ¿cierto? No está mal que utilice las tres opciones. Es que eso depende mucho del contexto. Como le digo, verbalmente es muy difícil identificar una O exclusiva porque no cambia la entonación, pero escrito es otra cosa. Entonces acá en matemáticas y acá en estos cursos, nosotros vamos a usar la O exclusiva para eso. Siempre que usted vea una O exclusiva es porque debe ocurrir alguna de las dos. ¿Bien? Y siempre que vea una O es porque pueden ocurrir cualquiera de las dos. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Cuando digo cualquiera de las dos, incluyo que ocurran las dos. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo en contexto matemático. Si yo le digo a usted lo siguiente, escriba un número que sea positivo o par. Así. Escriba un número que sea positivo o par. Y usted escribe, por ejemplo, el 3.7. ¿Le quedó mal? Está bien. Está bien. Si de pronto usted escribió el -8, ¿le quedó mal? Sí. ¿Sí le quedó mal? No, 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 porque es par. la O porque no es es par. exclusiva. Y si usted escribe el 6, ¿le quedó mal? No. 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 Y observe que cumple ambas condiciones. Es decir, usted me está trayendo pan y bocadillo también. ¿Sí? Tiene ambas condiciones. Y no está mal. No está mal. Sin embargo, si la instrucción dijera con una O tildada, este está bien y este está mal. ¿Por qué? Porque ahora quiero que sea una de las dos, que tenga una de las dos condiciones, no ambas. ¿Sí? ¿Ya un poco más claro cómo funciona la O exclusiva? Sí, señor. Entonces, es un poco difícil al inicio. ¿Por qué? Porque en lenguaje verbal no se nota diferencia. Cuando uno realmente quiere hacer una diferencia es porque el contexto es claro. ¿Sí? Es claro. Y si ya quiere uno hacer una aclaración, de que es O exclusiva, tiene que argumentar, ¿no? Tiene que decir un poco más. Como si de pronto yo le digo, bueno, tráigame un pan o un bocadillo, pero no quiero ambas cosas, le digo, pero no me traiga ambas cosas. Ahí estoy argumentando, estoy complementando la idea para hacer claridad de que debe ser una O exclusiva. Si no me molesta que me traigan ambas cosas, entonces no hago ninguna aclaración. Y si usted trae ambas cosas, está bien. Eso es una O exclusiva. En lenguaje matemático, entonces estamos viendo, por ejemplo, que X sea positivo o negativo. ¿Cómo se escribe esto en conjuntos? Por ejemplo, esto en conjunto, yo escribiría el conjunto de la siguiente manera. Será el conjunto de los números reales tales que X es positivo o exclusiva, X es negativo. ¿Bien? X es positivo o X es negativo, de manera exclusiva. Así lo escribiría en un conjunto. Es decir, realmente a este conjunto de los reales lo único que le estoy quitando es el 0. Es lo único que le estoy quitando. Pero es un ejemplo para que podamos escribir algo de este estilo. La O exclusiva se usa en pocos casos, pero yo espero que cuando la vean sepan identificar qué es y cómo interpretarla. Resulta que cuando nosotros estamos trabajando en conjuntos, se hace necesario usar este tipo de conectores. ¿Por qué? Suponga que ahora yo quiero, bueno, voy a borrar por acá esto. Suponga que ahora yo quiero un conjunto donde hay tal vez dos términos, dos elementos, dos variables.
Por ejemplo, sea A el conjunto de parejas ordenadas, X y Y, así, tales que, ojo, X es un número real, coma, Y, puedo escribirlo de varias formas, pero les voy a mostrar. Y es un número real. Suponga que quiero que ambos sean números reales y que X por Y sea positivo. Así. Quiero poner estas condiciones. Quiero poner estas condiciones. De hecho, bueno, esto podría agruparlo en una sola condición, así. Voy a poner X, Y son reales. Pero entonces observe cuál es el problema. El problema es que esta Y se puede malinterpretar como una variable. ¿De acuerdo? Yo acá realmente estoy escribiendo esta Y un poco más abajo, pero si ustedes miran, por ejemplo, un texto escrito, realmente esta Y se escribiría así. ¿Bien? Entonces acá hay un problema, porque ¿qué es esto? El producto de Y por X por Y, hay problema. Sin embargo, ¿cómo debería escribirse esto correctamente? V hacia abajo. Deberíamos escribirlo así. Reales, acá una Y, ojo con este símbolo, y X por Y es positivo. ¿Bien? Y así no tengo ese problema. Entonces también, ¿cuál es el problema con la O? Que la O se puede confundir con un 0. ¿Bien? Se puede llegar a confundir con un 0 y acá se presta para malas interpretaciones. Entonces, por eso dentro de un conjunto no se usa los conectores I ni el conector O. Se utiliza esta, que es como una V al revés, para la I, una V para la O, y si es exclusiva, una V con como subrayado. ¿Bien? Bueno, acá algunas cositas con respecto a esta nomenclatura. Profesor, una pregunta como ¿cuántos símbolos puede haber en un solo problema? Tantos como sean necesarios para escribir el problema. De hecho, acá no hemos escrito todos, tal vez los que vamos a utilizar más. Pero, o sea, si de pronto nos vamos a ver el problema, todo el desarrollo del problema, podríamos tener muchos símbolos. Tal vez todos los que tenemos acá, incluso más. Lo importante es que podamos ir entendiendo cómo leer cada uno de estos símbolos, cómo interpretarlos, ¿sí? Y en la medida que los sigamos utilizando, vamos a ir apropiándonos más de ellos. Tal vez al principio nos toca, no sé, ir a mirar un poco cómo se escribía esto, cómo se leía esto. Pero en la medida que nosotros lo vamos utilizando cada vez más, entonces interiorizamos esa forma de escribirlo y ahora lo hacemos con naturalidad. Bien. Bueno, vamos a ver ahora algunas cosas con respecto a la notación de conjuntos. Con respecto a la notación de conjuntos, esta segunda partecita de acá, de conjuntos numéricos, tenemos los siguientes conjuntos numéricos. Tal vez el conjunto más pequeño que conocemos, conjuntos numéricos de los que conocemos, Naturales. es el conjunto de los números naturales. Lo denotamos de esta manera. Es el conjunto de los números naturales. Y este conjunto es precisamente el conjunto de los números 0, 1, 2, 3, etc. Los números, de otra manera, los que usamos para contar. Sí, son los números que se usan para contar. Luego aparece el conjunto de los números enteros,
que de hecho incluye el conjunto de los números naturales y ahora agrega números naturales, pero multiplicados por -1. Esa idea de los números enteros surge como la necesidad de poder, por ejemplo, hacer un conteo tanto de los bienes que tenían las personas como de las deudas que también poseían. Suponga usted que, por ejemplo, usted es una persona por allá en algunos siglos antes de Cristo y no existían estos números para poder representar las cantidades. Entonces, si de pronto usted tiene, no sé, un bulto de manzanas y su vecino le pide que le dé 10 manzanas, entonces su vecino ahora tendrá 10 manzanas, ¿cierto? Pero él esas manzanas se las debe a usted. Aunque él tenga esas 10 manzanas y bueno, se las coma, su saldo como tal no es que posea 10 manzanas. Porque bueno, si ya se las comió, ahora ¿qué es lo que posee? Una deuda con usted de 10 manzanas. ¿Cómo se representaba esto? Entonces, al principio era todo de manera verbal, por supuesto. Pero después en la necesidad de llevar un tipo de contabilidad, se empezaron a añadir esta simbología de números negativos, ¿sí? De los números negativos y bueno, el conjunto de los números enteros es el conjunto de todos estos números. Acá vamos a tener, bueno, algo de este estilo, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y en adelante. Y en adelante. Por mucho tiempo, el conjunto de los números enteros, los números del conjunto de los números enteros, fue suficiente para resolver problemas que tenían las personas. Pero después empezaron a surgir cosas como la siguiente. Suponga usted que, por ejemplo, el ejemplo clásico de llegar a no sé, a una plantación y de pronto, no sé, hay solamente una fruta, supongamos nuevamente una manzana, pero hay 3 personas, llevan, no sé, 2 días caminando, encuentran una manzana. ¿Cómo hacen para dividir, cómo hacen para repartir esa manzana de manera equitativa? Tal vez dirán, bueno, como dicen por ahí, de a mordisco. Vamos mordiendo cada uno y luego vamos mirando. Tal vez no es la mejor forma porque tal vez alguno muerde un trozo muy grande, el otro para la segunda ronda, el tercero no alcanzó a morder nada. Posteriormente, bueno, surgió esa necesidad de poder representar ese tipo de divisiones, de fracciones, ¿cierto? Tal vez no es tan sencillo como por ahí en redes estuvo rotando un video de una niña un poco ingeniosa, creo que era una niña, no estoy seguro, que le decían, bueno, si tenemos 10 naranjas y hay 15 personas, ¿qué hago? Le preguntaba al parecer el papá. Y la niña dijo, un jugo. Hacemos un jugo y le repartimos a todo el mundo. Bastante ingenioso en ese momento para una niña pequeña. Él pensaba que ella le iba a responder en fracciones. La niña fue un poco más astuta en ese sentido. Pero bueno, volviendo a esto, surge la necesidad de los números racionales. En muchos, bueno, casi todos los textos se representa así. Tal vez cuando uno lo ve, no entiende muy bien por qué esto parece una Q, ¿cierto? Esto parece así una Q, pero de hecho es una forma de escribir más, si ustedes observan, esta línea que sale aquí es más como una especie de R, ¿bien? Pero es una fusión entre ambos, porque de hecho esta Q tiene que ver como con esa idea de hacer cocientes. Y bueno, la palabra cociente en inglés se escribe con Q y fue como empezó a surgir mucho de esta terminología.
Entonces hay una especie de relación entre esa Q por la palabra cociente y un cierto parecido con una R de cómo lo escribimos nosotros el conjunto, que es el conjunto de los números racionales. Bien. Este conjunto es el conjunto de los números racionales. Y acá ya empezamos a escribir en terminología cómo se define el conjunto de los números racionales. Es el conjunto de todos los números de la forma A sobre B, tales que A y B son números enteros y B es diferente de 0. Bien. Es el conjunto de todos los números de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B es diferente de 0. De hecho, si ustedes hacen que B valga 1, encuentran que el conjunto de los números enteros está metido dentro del conjunto de los números racionales. Está ahí incluido, está contenido en el conjunto de los números racionales. De otra forma, los números racionales, como los conocieron tal vez ustedes en el colegio, se conoció de la siguiente manera. Es el conjunto ojo, de dos formas tal vez lo conocieron. De las fracciones, pero de hecho no es la mejor forma de poderlo representar, el conjunto de las fracciones o el conjunto de los números. Esto sí es más específico. Finito decimales o exclusivo infinito decimales periódicos. Es decir, el conjunto de los números racionales es el conjunto de todos los números que tienen una expresión decimal finita o tienen una expresión decimal infinita pero periódica. Recordemos, periódico es que empieza a repetirse los decimales en cierta secuencia. ¿Bien? Cuando lo vemos de esta forma, entonces es mucho más natural poder definir el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números irracionales, al principio se decía, bueno, que era el conjunto de números que no se pueden escribir como una fracción, pero esa imposibilidad de escribirlo como una fracción era bastante poco específica, ¿cierto? El conjunto de los números irracionales no hay una forma conjuntista de escribirlo. Realmente podemos decir que es simplemente el conjunto de los números infinito decimales no periódicos. Es decir, cualquier número que tenga infinitos decimales no periódicos es un número irracional. Pero bueno, esto también es bastante ambiguo, incluso hoy en día. Esta definición, de hecho, nos ayuda a entender un poco cómo son los irracionales, pero cuando se demuestra que algo es irracional, es porque se prueba que es imposible escribirlo como una fracción. ¿Por qué? A ver, vamos a entender esto por qué. Yo digo, es el conjunto de los números infinito decimales no periódicos. Por ejemplo, el 1.32, 57, 47, 22, 35. ¿Será que esto es irracional, así como lo he escrito? De pronto suponga que este es el resultado que me muestra la calculadora. ¿Yo cómo hago para saber si esto es racional o si es irracional? Si esto termina aquí, si hasta acá termina, es racional. ¿Por qué? Porque tiene finitos decimales. Pero ojo, cuando digo finitos decimales, ¿qué tal que tenga 1.000.000 de decimales? Y ahí termine. ¿Cómo hago yo para saber que termina?
O cómo a partir de lo que estoy viendo acá puedo garantizar que no es periódico. ¿Qué tal que esto tenga infinitos decimales, pero de pronto el periodo sea de 100? Es decir, por ejemplo, acá, no sé, este periodo 2, 4, 6, 8, 10. Si este periodo es de 10, entonces acá empezaría a repetirse. 57, 47, 22, 35 y continúa repitiéndose. Entonces, yo, por ejemplo, en una calculadora, el resultado no me permite ver si el resultado es racional o irracional. Y me refiero a la expansión decimal. ¿Bien? A esa expansión decimal. Ni siquiera un computador. Un computador no me va, aunque me muestre 1.000.000 de decimales, yo no tengo garantía de que no se repiten. ¿Qué tal que de pronto el periodo sea de 2 millones? Y después esos 2 millones de decimales se repitan en bloque. No sé cómo averiguar eso. Entonces la forma es realmente la forma en la que se ha demostrado que algunos números son irracionales. Algunas no son tan sencillas, pero nosotros estamos en las capacidades de entender, por ejemplo, por qué raíz de 2 es irracional. Por ejemplo, raíz de 2 es un número irracional, es decir, que no se puede escribir como una fracción de números enteros de modo que el denominador sea diferente de 0. No se puede escribir así. ¿Cómo podemos demostrar esto? Supongamos que sí. Entonces, supongamos que raíz de 2 se puede escribir como a sobre b, ¿sí? Con a y b números enteros y b diferente de 0. Bien, voy a suponer que sí se puede escribir así y vamos a llegar a una contradicción. Resulta que cuando nosotros escribimos los números racionales, esta parte a sobre b, lo que nosotros suponemos es que estos no tienen, bueno, aquí voy a escribirlo así, a y b no tienen factores comunes. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, suponga usted que tiene la fracción 5 quintos. Esta fracción, el número racional que lo representa, ¿quién es? Entonces, divido en 5 arriba y abajo, tengo 1/3. Este es el número racional que lo representa a esta fracción. Yo puedo tener infinitas fracciones equivalentes, pero todas ellas tienen un representante. ¿Cuál es ese representante? El número en el cual ya no hay factores comunes. Es decir, que no puedo simplificar más. ¿Bien? ¿Cómo hago para saber que tienen factores comunes? Por ejemplo, el 5 se puede escribir como 5 por 1 y el 15 como 5 por 3. Tengo un factor común 5. Entonces, vamos a suponer que raíz de 2 se puede escribir como a sobre b, con a y b enteros, con b diferente de 0, y además que a y b no tienen factores comunes. ¿Bien? Entonces vamos a empezar a manipular esto. Voy a multiplicar a ambos lados por b y tengo raíz de 2 por b es igual a a. Y ahora elevemos al cuadrado. Elevamos al cuadrado y tenemos lo siguiente. Tenemos acá 2 por b cuadrado es igual a a cuadrado. Y acá tenemos que entender algunas cosas. Como a cuadrado, mucha atención, a cuadrado se puede escribir como 2 por alguien. Es decir, lo que estoy diciendo acá es que a cuadrado es de la forma 2k. ¿Qué puedo concluir de a cuadrado? Que a cuadrado es par. Que a cuadrado es par. Bien. Por un lado estoy concluyendo que a cuadrado es par, pero de hecho si a cuadrado es par, entonces acá tengo esto. Concluyo que a cuadrado es par. Luego, a es par. ¿Por qué? Si ustedes observan, ¿qué pasa cuando yo elevo al cuadrado un número entero? Si el número es par, elevado al cuadrado también es par. Y si el número es impar, elevado al cuadrado también es impar. Es decir, que si un número elevado al cuadrado es par, un número entero, acá es importante que sea entero, ¿no?
Si un número entero elevado al cuadrado es par, entonces es porque el número es par. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que A es un número par y por tanto tiene un factor 2. Es decir, A debe ser de la forma 2t con t en los enteros, ¿cierto? Si A es un número par, es porque él es de la forma 2t, donde t es un número entero. Ahora vamos a reemplazar esta forma de A en lo que llevábamos. Es decir, tenemos que 2b cuadrado es igual a ¿qué? A 2t al cuadrado, que sería A al cuadrado. Es decir, esto es 4t cuadrado. Y ahora dividimos en 2 en ambos lados. Y yo tengo que b cuadrado es igual a 2t cuadrado. Pero ahora lo que estoy mostrando es que b cuadrado es de la forma, vamos a ponerle 2p. ¿Bien? Es decir, donde p es un número entero. ¿Por qué es entero? Porque t es entero y al cuadrado sigue siendo entero. Es decir, ¿qué puedo decir de acá? Que b al cuadrado es par. Y ya lo dijimos. Por tanto, si b al cuadrado es par, b es par y así tiene un factor 2. Bueno, acá no sé qué pasó. Tiene un factor 2. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Esto es una contradicción. Esto nos lleva a una contradicción. ¿Por qué? Porque supusimos que A y B no tenían factores comunes. No tenían factores comunes, ¿cierto? Y estamos encontrando que B tiene un factor 2 y por acá ya habíamos dicho que A tenía un factor 2 también. Conclusión, todo lo que hemos hecho en el procedimiento está bien. Lo único que no sabíamos si era verdad fue lo que supusimos al principio. ¿Sí? Lo único que no sabíamos es si precisamente esto que supusimos al principio era verdad. Es decir, que raíz de 2 se puede escribir como A sobre B con A y B sin factores comunes. ¿Bien? Si nosotros suponemos esto trabajando, haciendo operaciones totalmente correctas, llegamos a una contradicción. Llegamos a que A y B deben tener factores comunes. Por lo tanto, ¿qué se puede concluir? Se puede concluir que no existen A y B en los enteros con B diferente de 0, de modo que A sobre B sea igual a raíz de 2. No existen. Como no existen esos enteros, hay una conclusión acá más importante, es que raíz de 2 es irracional. Así se puede demostrar la irracionalidad de varios números. Por ejemplo, hay números irracionales que nosotros conocemos y cualquier raíz de un primo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, estos en particular de la forma raíz de p, donde p es un número primo, todos estos son irracionales. Y la demostración es más o menos como ya la hicimos, solamente que no va a aparecer un factor 2, sino acá aparecerá un factor 3, un factor 5, etc. Hay otros números irracionales que son bastante conocidos. ¿Qué números irracionales conocen ustedes? Si yo, por ejemplo, les pido números enteros, acá podríamos tardar 2 vidas y no acabaríamos nombrando números enteros. Y racionales también, porque los enteros son racionales. Entonces es lo mismo.
Pero irracionales, quiero que me nombren números irracionales, diferentes a esta forma raíz de P. Pi, ¿no? No, profe. Por Pi. ejemplo, pi. Números irracionales, quiero que me nombren números Euler. 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 ¿Qué otro? El pi, ¿no? ¿Cuál? Tal vez acá no empiezan a aparecer muchos números, ¿no? O sea, me refiero, porque bueno, acá en lo que escribí antes, acá hay infinitos, sí. Las raíces de los primos hay infinitos, porque hay infinitos primos. Pero cada vez se vuelven más escasos. Por ejemplo, yo digo raíz de 7, tal vez me sé la lista de primos hasta el 1000, pero después del 1000, los primos cada vez son más distanciados el uno del otro. Es decir, de 0 a 1000 no es la misma cantidad de primos que hay de 1000 a 2000. Hay muchísimos menos de 1000 a 2000. Y de 2000 a 3000 hay todavía menos. ¿Sí? Entonces acá podría empezar a nombrar irracionales de esta forma, que aunque hay infinitos, no tengo cómo nombrar muchos. Si yo, por ejemplo, les pido enteros, es que es de verdad, acá podríamos tardar una semana cada cual diciendo un número diferente y no acabamos, ¿sí? Pero con números irracionales no surgen tanto, ¿cierto? Hay un número que es el número phi, un número phi que está apareciendo, si quieren consulten sobre ese número, está apareciendo actualmente en muchas cuentas en lo que son investigaciones científicas y está cobrando mucha importancia ese número phi. Un tercio es racional. Irracionales son números que son infinitodecimales que no son periódicos. Entonces, bueno, acá uno empieza, también consulten el número de oro. Consulten por este número de oro. ¿Y qué tiene que ver con dónde aparece ese número de oro? Unas cosas tremendamente interesantes. Ese número de oro es 1 más raíz de 5 sobre 2. Pueden consultar por ese número y ver qué relación tiene, por ejemplo, con la sucesión de Fibonacci. Y hay un montón de cosas donde aparece el número de oro que es realmente interesante. Así como empezó en su tiempo, en varios siglos, a aparecer el número de oro en todo, ahora empezó a aparecer un número que se llama phi. Es que no recuerdo si se llama phi o se llama psi. Es una letra griega. Voy a ver si lo consulto y les envío de pronto un enlace de un video al grupo de WhatsApp. Pero bueno, acá tenemos entonces algunos ejemplos y algo que es bien interesante es lo siguiente. A ver, el conjunto de los números naturales, si hacemos un diagrama de Venn, está metido dentro del conjunto de los números enteros, ¿vale? A su vez, el conjunto de los números enteros está metido dentro del conjunto de los números racionales. Por su parte, el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales son conjuntos disyuntos, precisamente por la definición. No es posible que un número tenga infinitos decimales no periódicos y a la misma vez que tenga finitos decimales o que tenga finitos decimales periódicos, ¿cierto? Son definiciones excluyentes. Es decir, que cualquier número real es o un número racional o exclusiva, un número irracional. Resulta que cuando nosotros hacemos la colección de estos dos, formamos el conjunto de los números reales. Y algo que resulta bien interesante es que el conjunto de los números racionales tiene más números que Q. Es decir, de hecho, el conjunto de los números irracionales tiene más números que el conjunto de los números racionales.
Aunque de los racionales podamos nombrar cualquier cantidad y de los irracionales no conozcamos muchos, los irracionales es un conjunto que tiene más elementos. No es una demostración fácil, para eso hay que estudiar un poco de teoría de conjuntos, hay que estudiar algo de cardinalidades, tal vez de isomorfismos y algunas cosas de este estilo, pero por ahora podemos tomar esto como cierto. Y es cierto, yo les puedo asegurar que es cierto. Y eso resulta ser interesante, al menos a mí me parece algo interesante cuando estamos estudiando conjuntos numéricos. Y la pregunta que podría surgir es, bueno, ¿será que hay un conjunto más grande? Y la respuesta es que sí. El conjunto de los números complejos es más grande que el de los reales y lo podemos ver ahí contenido. Y si la pregunta que se le resurge es, ¿será que el conjunto de los números complejos es más grande? La respuesta es que no. De eso podemos seguir hablando entonces la próxima clase. Hablamos un poco de esto y continuamos con esta parte de preliminares. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Los ejercicios dónde los podemos encontrar? La parte de la autoevaluación la pueden encontrar en el texto guía que está en la carpeta de Dropbox. En las primeras páginas, observe que después del índice, acá después del índice de contenidos, está esta partecita de la autoevaluación. A ver, esa autoevaluación no es para que me la envíen, ni la vamos a calificar, nada, es para que usted mismo vea si de pronto tiene que repasar algunas cosas, ¿bien? Después viene algo de la historia del cálculo, y luego sí ya empieza con el tema de funciones. Entonces, después del índice, pueden encontrar esa parte. Y sobre el número de oro, solamente es como consultar, digámoslo así, saber un poco más. Sí, solamente consultar. Realmente es información que les sirve. No es que vayamos a evaluar eso, pero son cosas curiosas que ustedes se van dando cuenta que a medida que avanzan en la carrera, ir incorporando esta información es de bastante interés y el resto es de hecho bastante útil. Entonces, no está más conocer esta información, el número de oro. De hecho, históricamente, tanto de histórica, epistemológicamente, es algo muy, muy interesante. No es que lo vayamos a evaluar ni vayamos a dejar tarea de eso, nada de eso. ¿Bien? Es como para las personas que pronto quieran consultar un poco sobre eso, pueden hacerlo. ¿Bien?